Buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 11 de enero del año 2022. Es nuestra primera sesión que tenemos en este ciclo 2022. Para mí no es un año nuevo, simplemente es un nuevo ciclo fiscal. O sea, cerramos la contabilidad de diciembre y nos van a cobrar más o menos como en marzo, abril, pero el año espiritual termina, lo hemos dicho muchas veces, en Semana Santa, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita el mundo está lleno de buenos deseos, lo cual, pues yo también tengo buenos deseos para este resto de año espiritual que tenemos y nos estamos preparando para el inicio de nuestro siguiente ciclo espiritual en Semana Santa, que pues vamos a estar para esos días seguramente en la parte del pico más alto en cuestiones de Omicron y seguramente por eso no vamos a poder tener un campamento en en toda la extensión de la palabra, pero sí vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra de alguna manera y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes estuvieron o escucharon el mensaje de este domingo pasado, de nuestro primer domingo del año 2022, donde estaba platicando acerca de Moisés y la pregunta de Éxodo capítulo 4, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y donde el Señor le dice a Moisés, entonces vamos a hacer dos evidencias, dos muestras del testimonio de lo que yo he hecho contigo, de lo que yo puedo hacer contigo. Vas a agarrar la vara y la vas a tirar, se va a mostrar entonces una serpiente y tú vas a agarrar esa serpiente de la manera más necia humanamente posible, porque quien agarra una serpiente y sobre todo si es venenosa por la cola, esa es una forma bastante peligrosa de agarrar a una serpiente y se va a convertir entonces en una vara una vez más. Se va a someter a la autoridad. Y la segunda cuestión es vas a meter tu mano en el pecho, en el seno, y cuando la saques va a mostrar lo que tienes adentro. Lepra pura, ¿sí? Y cuando la vuelvas a meter va a salir limpia. Muy bien. Alguien entonces escuchó este mensaje y yo quisiera comenzar en esta noche con el comentario de algunos de ustedes, con algunos comentarios, porque vamos a comenzar a revisar la figura de Moisés. Yo les decía este domingo que cada uno de nosotros somos un Moisés. No solamente porque ese día decía que Moisés estaba atorado, sino porque también hay toda una serie de simbolismos que es importante rescatarlos entonces en este tiempo y que nos queden claros para que nuestra fe aumente y que seamos capaces de creer que Dios puede hacer cosas tremendas, no por nosotros, sino a través de, en compañía nosotros de Dios, siendo usados por Dios para un propósito como el de Moisés, traer libertad a otros. Entonces, veo manitas por aquí, o si alguien quiere hacerme saber con su voz para poder escuchar entonces qué han pensado del domingo hasta el día de hoy acerca de este mensaje. Voy a sacar mi grillo, creo. Pues, ¿qué me dicen ustedes? Ok, mi famoso grillo. ¿Nadie? Dios no les habló, ya se les olvidó lo que se predicó el domingo. A ver.
Esto me recuerda a mis días entre semana, donde les digo a los muchachos, a ver quién hizo la tarea, y nadie hace la tarea. Muy bien. Adelante, querido Fede. Bueno, pues yo vi realmente una figura que tiene dos vertientes, ¿verdad? Primero, el hijo del, bueno, nieto de Faraón, que así fue criado Moisés inicialmente cuando dejaron la canasta ahí con la hermana, o no sé qué era, de Faraón. Entonces él fue llevado a palacio y fue educado pues bajo lo que era la más alta escuela de Egipto. Después de ahí, cuando tuvo su crisis de identidad, como bien mencionaste, bueno, huyó de ahí y se casó con la hija de este pues criador de ganado, y estuvo por 40 años en el desierto pastoreando un ganado que ni siquiera era suyo. Efectivamente ahí tuvo, creo yo, mucho tiempo para acercar y pensar un poquito más en lo que él era y lo que Dios podría haber hecho, pero a lo mejor no pensaba tanto en Dios cuando se acercó a ver aquella zarza que no se consumía, y entonces sí vino el gran cambio hacia lo que Moisés había sido. Claro que se defendió para no cambiar, como nos defendemos todos. Y dijo, no, señor, elige al que debe de ser, ¿verdad? Te estás equivocando conmigo, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no sé decir nada, pero la verdad es que realmente él era el único que sabía todo el protocolo de palacio en Egipto, y era el que tenía la posibilidad de hablar de tú a tú con el faraón. Excelente, muchísimas gracias por el resumen. Gracias, Fede. ¿Alguien más que recuerde algún elemento que le haya sido significativo de lo que este domingo se compartió? Adelante, adelante, Fer. Sí, a mí me hace ver cómo el pueblo de Israel o el pueblo de Dios se había olvidado que era el pueblo de Dios, ¿eh? Y que de una u otra manera se fue haciendo cómodo, haciendo conchudo a una manera de vivir, a una manera de ser y una manera de estar. Y cómo también Moisés es tardo en darse cuenta desde el momento que reconoce su origen, cuando mata al egipcio y todo esto, y que va y se relega. Y si eso lo traslapo al momento actual del cristianismo actual, es ver cómo está la fe del cristiano, ¿sí? Si está realmente un cristianismo despierto o un cristianismo adormecido, ¿sí? Si vamos a hablar del adormecimiento de Moisés, es ver cómo está funcionando ahorita el cristianismo en nuestros días, en nuestros momentos, cómo está realmente nuestra fe, cómo está realmente ese bautismo, si realmente fuimos bautizados o fueron bautizados y se han seguido alimentando, ¿sí? Alimentando espiritualmente, porque si se escucha la palabra, nada más si se escucha, pues no sirve de nada si no se lleva a cabo, ¿sí? Si no se ve reflejado todo ese cambio en la persona, ¿sí? Yo creo que si vamos a un curso, yo lo hago conmigo de medicina, voy a un curso, lo escucho, me interesa mucho, llego y no lo pongo en práctica con mis pacientes, de nada sirve, ¿sí? Porque se me va a olvidar al poco tiempo de no llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces yo siento que a mí me hizo ver esa manera de no esperar tanto tiempo, de no estar tan aletargado. Para mí lo del domingo fue una sacudida así brutal de que escuchamos la palabra pero no actuamos, de que nos diste un testimonio, una evidencia para ver si nos estamos alimentando diariamente de ese espíritu
y estamos cambiando, si estamos reflejándonos de una manera diferente o nomás nos estamos viendo por fuera y no hacia el interior, ¿sí? No queriendo, cuando mete la mano y saca su mano leprosa, es que nos vemos al espejo nada más por fuerita, pero no queremos ver si realmente, ver más profundamente qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, y no nos limpiamos por dentro, ¿sí? Vemos nada más el exterior, ¿no? Y para mí el propósito es meter la mano otra vez y sacarla limpia, ¿sí? Ujú. Sería mi comentario. Muchísimas gracias. Lore, te escucho. Bueno, yo lo que a mí me movió esto es que se me quedó grabado lo de esa persona que, los pies, no estaban preparados para caminar en donde hubiera espinas o algo. Entonces los prepararon para caminar en ese sentido. Entonces, a mí algo que me contrastó también mucho fue con lo de McCheyne. Perdón porque me brinco de la prédica a esto. Sí. Es que Dios está haciendo un proceso de sanidad en mi familia con mi hija. Hubo cosas que yo realmente dije, ¿cómo voy a dar escuela para padres si mi testimonio, pues, como mamá fallé? Entonces usted dijo una cosa, le dijo el hijo de McCheyne, porque estábamos hablando de Nehemías. Entonces que lo iba a hacer esto y esto otro, pero usted dijo, pero ustedes padres no le den para abajo, o sea, en lo que él, en su llamado, lo que él es. Moisés también tenía un llamado, pero no se da cuenta hasta cierta edad. Entonces, a veces, no estamos preparados porque los padres también a veces no influimos negativamente en nuestros hijos, pero hay un Dios poderoso que él restablece lo que a veces hacemos mal desde la concepción hasta el momento, pero cuando nos dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, entonces nos está ocurriendo. A mí me pegó muy duro la predicación, pero yo siento que no es una predicación para oírla una sola vez, es una predicación para oírla más veces. Y la vuelvo a retomar esta predicación porque da con la predicación del parque de Yellowstone, que tuvo que dejar traer otros para combatir, para hacerse fuertes, y también con la predicación que usted una vez nos dio de los 5 pueblos que dejó Jesucristo para, el Padre, dejó el Padre cuando entraron el pueblo de Israel a la a la tierra prometida, pero ellos, como no eran gente de guerra, los dejó para enseñarlos a guerrear. Entonces a veces sufrimos, ahorita estamos pasando mi hija y yo un proceso fuerte, pero sin embargo yo veo a mi hija, no la notaba valiente, y ahora la estoy viendo valiente, la estoy viendo fuerte, la estoy viendo, y ella estudió también, estamos estudiando precisamente esta predicación, punto por punto, en lo que checa a nosotros, pues. Ujú. A lo mejor a ustedes les checó de otro modo, pero nosotros nos checa lo de los pies. Yo me fui con lo de los pies, que estuvieran duros, y que ese hombre decía que las personas, ese hombre de África, dijo usted, Shaka y Zulu. a mí me pegó. Sí, eso es, gracias. Ok. Muy bien, Magdalena, y con Magdalena terminamos esta introducción y les planteo cuál es la ruta. Adelante, Magdalena, te escuchamos. Buenas noches. Ya dijeron bastantes argumentos que muy buenos, como creo que hay, como dice Lore, necesitamos escuchar la enseñanza una y otra vez porque hay varios puntos que necesitamos analizar cada uno y permitir ser confrontados con cada uno de esos puntos. Necesitamos realmente desnudar nuestra alma delante del Señor. O sea, él le dijo a Moisés que se quitara el calzado, no le dijo no entres, le dijo quítate el calzado para poder entrar. Entonces, nosotros necesitamos así mismo desnudar nuestra alma delante de Dios para que al estar en su presencia realmente
carnalidad sea quemada, pues realmente podamos morir y realmente podamos ser usados como Moisés fue usado después de su encuentro con la zarza, después de que estuvo delante del Señor, él estuvo listo. Y pues todos tenemos un llamado, tal vez hemos sido engañados a veces por las voces que escuchamos a través de nuestra vida, que tratan de hacernos sentir que no tenemos talentos, pero Dios puso talentos diferentes en cada uno de nosotros, todos tenemos un llamado, todos tenemos, hemos luchado con inseguridades y necesitamos ser honestos delante de Dios, ser honestos delante de los demás también y ser honestos con nosotros mismos sobre cuál es el estado de nuestro corazón para que realmente Dios pueda llegar y limpiar y sanar y podamos pues servirle de una manera más eficaz. Excelente. Pues gracias a todos los que compartieron su opinión. Gracias por escuchar la predicación y por darse la oportunidad de hacerlo más de una vez. Cuando compartimos alguna cosa, a veces en la primera revisada escuchamos ciertos aspectos y en la segunda Dios nos resalta otras situaciones, va poniendo brillos, le va dando profundidad a lo que entendemos. Vamos a comenzar el día de hoy una serie que no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero la idea es que en esta serie vamos a estudiar a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Bueno, la primera cuestión es porque Moisés, y esto lo diremos en su momento también, es desde el punto de vista hermenéutico uno de los dos testigos que Dios menciona, así lo creo yo, en Apocalipsis 11:3 y siguientes. Voy a hacer crecer un poquito más esto. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos. Recuerden ustedes que el olivo es el árbol de donde salen las aceitunas aplastadas, presionadas, se les extraía el aceite y entonces es de donde sale la unción, y el candelero es el mueble, el instrumento de parte de Dios que se pone en el templo, donde se pone el aceite y al encenderse con una mecha se ilumina el lugar santo donde están los panes de la proposición también. Y cuando nosotros pensamos entonces en estos dos testigos, estos dos olivos, que dice que van a estar en pie delante de Dios de la tierra, uno dice, pues, ¿quiénes son estas dos personas? Bueno, cuando revisamos sus características, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. El Levítico nos dirá, el que a hierro mata, a hierro muere, ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley del talión. Entonces, cuando se les trata de dañar, dice, si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿De qué nos está hablando? Que son quienes llevan el cumplimiento en el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de la ley mosaica, ¿sí? Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién hizo eso? Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moisés. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Porque recuerde además que los cuerpos de estos dos testigos fueron llevados, Elías en un carro de fuego, Moisés, aunque la palabra nos dice que murió, muerte significa separación. Y según nos dice el libro de Judas, cuando muere Moisés, por supuesto que su espíritu va con el Señor, tal como nos lo dice Eclesiastés 12, pero su cuerpo estaba allí y Dios envía entonces al ángel Miguel para que traiga el cuerpo
a la presencia de Dios, y Satanás está contendiendo allí con él, queriéndole quitar el cuerpo. Finalmente dice el arcángel Miguel, no queriendo proferir maldición, que su boca no se contamine con maldición, dice, el Señor te reprenda. Y bueno, lo que entendemos es que el cuerpo de Moisés termina finalmente en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es así? Bueno, pues lo vamos a saber porque después lo vamos a encontrar en un pasaje, en un momento de la transfiguración. Allá lo vamos a tener en Mateo capítulo 17, ¿sí? Cuando dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante entender la figura de Moisés? Porque Moisés es uno de los 2 olivos, porque Moisés representa a la ley en el Antiguo Testamento, Elías representa a los profetas, y entre los 2, cada uno de ellos es simbólico de cómo Dios usa al ser humano para el establecimiento de su voluntad. Entonces, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, o lo mismo que sucede en el cielo, sea establecido, sea manifestado aquí en la tierra. Y esa frase de hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, Dios entonces toma personas, usa personas, invita a personas a colaborar, tome la forma que más le parezca adecuada, para que su voluntad se manifieste en la tierra, se encarne en la tierra. Y Moisés entonces va a ser sombra y figura de las cosas celestiales. Y para nosotros nos va a servir, en este estudio que vamos a estar haciendo, Moisés nos va a servir como prototipo del creyente, ¿sí? No estamos buscando a Jesús como prototipo del ser humano, no. Aquí estamos buscando a alguien pecador, alguien limitado, alguien con miedos, alguien con carencias, alguien con sangre en sus manos, porque si lo decimos con toda claridad, Moisés era un asesino, pero que decidió caminar con Dios para llevar a cabo su llamado y su obra, y entonces nos va a servir como ejemplo acerca de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero no solamente eso, no solamente es alguien que Dios usó para transformar la vida de Moisés, sino es alguien que Dios usó para traer libertad al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y yo espero que, si ustedes me lo permitan, yo sea la zarza y que ustedes se asuman como los Moisés de parte de Dios. Entonces, mi objetivo al terminar toda esta serie de charlas sobre Moisés es que cada uno de ustedes pueda decir, yo cumplo con los requisitos de Moisés. Yo soy un Moisés en transformación, en proceso, y Dios usará mi vida como lo hizo con Moisés para traer libertad a otros. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre cuál es el objetivo de esta nueva serie que vamos a estar revisando entonces por no sé cuántas semanas? ¿Todo mundo bien? ¿Todo mundo en paz? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Carmen. Todo bien. Todo Bien, pastor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Carmen. ¿Alguien más? ¿Todo mundo bien?
Muy bien, entonces comencemos. ¿Dónde vamos a comenzar? Bueno, yo les sugiero que comencemos en donde Dios comenzaría hablando de él. Esto es en el libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Y cuando nosotros hablamos del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, este libro es un libro interesante. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Alguien sabe? Creo que 40, ¿no? 40. ¿Y saben cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? No. 40. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden ustedes como Nemotema, Dios, por alguna cuestión curiosa para nosotros, dejó un capítulo, ¿sí?, para que nos acordemos de cuántos capítulos, cuántos años. Entonces, 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 capítulos tiene el libro de Éxodo. ¿Está fácil de aprenderse? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 1. ¿Qué vamos a encontrar en Éxodo capítulo 1? Vamos a encontrar las condiciones previas para que podamos entender qué está sucediendo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está en Egipto. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Si ustedes se acuerdan, desde Génesis, en la parte final, José, en medio de la hambruna, se lleva a su familia a Egipto para que entonces no perezcan de hambre. Y este pueblo entonces va a estar allí, en Egipto, en la tierra de Gosén. Y pasan en total, bueno, Dios había dicho que tendrían que pasar 400 años para que entonces el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y vamos a darnos cuenta entonces en un momento, bueno, a lo largo de los estudios, que este tiempo se alargó. Dice entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y si nos fijamos, ahí están las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Sí? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Sí? Entonces, 70 descendientes de Jacob fueron los que entraron en Egipto. José estaba en Egipto. Recuerdan ustedes que había sido enviado de mala manera por sus hermanos porque lo habían vendido, lo habían echado a un pozo primero queriéndolo matar, y para no matarlo, Rubén les dijo que tuvieran misericordia de él, que no se mancharan de sangre sus manos, pero eso no les quitó que lo vendieran como esclavo. Y José entonces estuvo en Egipto, y estando allí Dios tuvo favor para con él, y aunque le pusieron una trampa allí estando como mayordomo de Potifar, la esposa quería tener relaciones con él, él no lo permitió, salió huyendo, y ella entonces, sintiéndose despechada, lo acusó de haber querido forzarla. Potifar entonces, pues en lugar de matarlo, que eso es lo que hubiera hecho con algún otro criado, lo que hizo, quizá conocía a su esposa también, sí, pero ante el escándalo que se hizo, pues lo mandó a la cárcel, y ahí en la cárcel José comenzó entonces a desarrollar su don, el don que Dios le había dado y que había dado muestras de ello desde pequeño. Un día le llaman entonces para interpretar el sueño de Faraón, y José entonces le da una palabra que habla sobre los tiempos de abundancia y de escasez, y le da la estrategia a Faraón para que Egipto como nación no perezca en los años de necesidad. Faraón lo nombra entonces el segundo del reino, y José con esa autoridad entonces se llevó a su familia para evitar que desaparecieran, que murieran por la hambruna. Ahí se fueron las 70 personas. 1:6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Sí? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Imagínense que de 70 personas que entraron, al cabo de poco más de 3 siglos, ya eran aproximadamente, solo de los varones, 800,000 varones
sin contar mujeres y niños. Entonces, fácilmente podríamos decir que entre 3 a 4 millones de personas eran los que se había convertido esta nación, en poco más de 300 y tantos años. Ahora, entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conoció a José. José ya había muerto, y le dice a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este pasaje típicamente se toma como sombra y figura de la obra que Satanás hace sobre la tierra, y específicamente la obra que Satanás hace hacia el pueblo de Dios. Porque cuando dice, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel, podríamos decir que he aquí que el pueblo de los hijos de Dios es mayor y más fuerte que nosotros. Y entonces dicen las tinieblas, ahora pues, seamos sabios, seamos astutos para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Noten ustedes que este versículo nos va a dar también una visión mesiánica acerca de la venida de Jesús. ¿Qué diría Satanás acerca de las personas de este mundo que tienen una inclinación hacia Cristo? Pues Satanás podría decir, seamos astutos para con estas personas, para que no crezcan, para que no se multipliquen, y para que cuando venga la guerra con el Señor Jesús que viene, estos se unan con el Señor Jesús y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes del arrebatamiento? Bueno, pues precisamente por esto, algunos comentaristas bíblicos ven en Éxodo 1:10 una sombra y figura de lo que sería la guerra espiritual de los últimos tiempos, y todo esto que se ha llamado el misterio de la iniquidad, del cual el apóstol Pablo estará hablando a los tesalonicenses, sobre la función de la iglesia en su lucha contra el mover de las tinieblas. ¿Algún comentario sobre esto que acabo de decir? ¿Todo en santa paz? Bueno, yo nada más añadiría, bueno, que sí, pues sí, el pueblo de Dios, aquí dice que los egipcios decían que los hijos de Dios, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel eran más abundantes y fuertes que los egipcios, y siguiendo con esa comparación que estás haciendo, nosotros también somos, porque somos más fuertes, somos más abundantes y más fuertes que Satanás y sus huestes. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, pero ese es el objetivo de Satanás, mantenernos siempre engañados, de que haciéndonos creer que somos más débiles que él, o sea, mantenernos en esa esclavitud pues emocional, espiritual, para que no surjamos como ese pueblo fuerte, ese pueblo fuerte no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, porque por lo que somos en él, ¿sí? Entonces, pues necesitamos salir de ese cautiverio, ¿verdad? Amén. Hay un pasaje que es un pasaje muy interesante para que reflexionen en él después de la clase. Se encuentra el profeta Eliseo con su siervo Giesi y están en la zona de Samaria. De hecho, es en el sitio de Samaria. Y llegan el ejército del norte y los rodean. Giesi está todo asustado, ¿sí? Y ve que el profeta está tan tranquilo y le dice, ¿por qué no te preocupas? ¿Por qué no te das cuenta que estamos rodeados? Y él dice, son más los que están de nuestro lado que los que están contra nosotros. Y le pide a Dios que le abra los ojos espirituales a Giesi para que pueda darse cuenta que si bien
ellos dos están rodeados por un ejército humano. Ese ejército estaba rodeado por los carros de fuego, ¿sí? Por el ejército, las miriadas de ángeles de nuestro Dios, ¿sí? Y al momento de el profeta está viendo el puñito de soldados rodeado por los miles de millones de ángeles, ¿sí? Y entonces dice, pues, ¿cómo no voy a estar tranquilo viendo dónde está la fuerza, ¿sí? Entonces, este pasaje podríamos utilizarlo de ejemplo también para esto que estábamos diciendo acá en Éxodo 1:10, cuando el enemigo dice, ellos son más fuertes, ¿sí? Pero nosotros lo olvidamos, ¿no? Entonces, no sea que ellos se unan a nuestros enemigos y los enemigos de las tinieblas, pues son los hijos de la luz y que peleen contra las tinieblas y se vayan de la tierra, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la estrategia que hicieron? Ojo con el verso 1:11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, las ciudades de Pitón y Ramesés. Ahora, si nosotros consideramos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, vamos a poder entender cómo espiritualmente las tinieblas traen estos comisarios, o sea, estas huestes espirituales que molestan, que ponen cargas, afanes de la vida, dijo el Señor Jesús, sobre el pueblo de Dios. Y de tal manera que estamos preocupados por las cosas de este mundo y dejamos de poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y mientras no somos capaces de poder poner nuestra mirada en los cielos, no podemos impactar en la tierra. Estamos distraídos haciendo adobes, haciendo ladrillos, con el lodo hasta las rodillas, cansados y desgastados por cosas que son temporales. Y peor todavía, que estamos edificándole las ciudades de almacenaje a las tinieblas. Y entonces estamos tan preocupados por un mundo que va a ser destruido. Estamos tan preocupados por acumular riquezas que se van a quedar. Estamos tan preocupados por mantener un sistema de producción que lo único que hace es apartarnos de Dios. Y bueno, solamente estamos dando el contexto, porque en ese contexto es donde tenemos que darnos cuenta que va a surgir Moisés. ¿Por qué es importante? Porque ese contexto es el mismo espiritualmente en donde nos encontramos nosotros ahora, ¿sí? Y dice que mientras ellos más los oprimían, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir para que entonces Magdalena pueda. A ver, Magdalena. Perdón, es que me acordé, estamos ocupados por los afanes de este mundo, pero también me acordé del hecho de que Moisés quiso defender a otro israelita, matando a un egipcio. Israelita, en lugar de agradecerle, en lugar de entender su punto de vista, se puso en contra de él. Entonces, a veces nosotros como pueblo de Dios también estamos unos contra otros, no estamos unidos, no nos unimos, estamos como compitiendo unos con otros, en lugar de decir, ok, qué bueno que tú tienes estos dones, aunque yo no los tenga, qué bueno que tú los tienes y yo tengo los míos y los tuyos con los míos, vamos a luchar juntos y ponernos del mismo lado, pero nos dividimos, así como ese egipcio que en realidad él tenía celos, tenía envidia de Moisés. Por eso no fue agradecido, porque lo que tenía contra él era en esos celos, porque Moisés había crecido como un príncipe. Y en lugar de entender su punto de vista, lo que se dejó llevar más que nada por esos celos, por esa envidia. Y eso lo podemos ver en la iglesia, y creo que es bien importante que lo hagamos a un lado, porque
nos está impidiendo unirnos y hacer de las obras de Dios. Sí, efectivamente vamos a llegar a ese pasaje seguramente un poco después, pero esa condición es parte de la condición que estamos viviendo también, efectivamente. Porque en lugar de estar pensando en lo que Dios quiere hacer, estamos pensando en quién va a recibir el reconocimiento, de quién va a ser el próximo avivamiento. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar el gran hombre de Dios que va a estar al frente? Como que si importara realmente cómo se va a llamar, pues que se llame Juan, Pablo, Pedro, Pancho, Toño, quien sea. Finalmente el que en realidad está al frente es Cristo. Pero en esta búsqueda de poder manifestar protagonismo, nos molestamos cuando alguien está tratando de hacer algo. Muy bien, sigo adelante entonces con esto. Cuando dice en el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Noten ustedes qué aparente contradicción vamos a tener con esto, porque pareciera contradictorio, insisto en esto, que las situaciones adversas generen crecimiento y multiplicación. Pero cuando Oseas 5:15 nos dice que en la angustia el pueblo buscará a Dios, esa parece ser que es una condición espiritual en el ser humano. Conozco muchas personas que en los tiempos de bonanza, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de prosperidad, de quien menos se acuerdan es de Dios. Y entonces vienen los tiempos de necesidad y no se les cae el Jesús de la boca, ¿sí? Y es triste porque esa es una carencia de carácter y pareciera ser que necesitan estar moribundos para que entonces tengan una palabra de bendición en sus labios, ¿sí? El pueblo entonces aquí, entre más los oprimen, más se multiplican, más crecen, están orando, están buscando de Dios, están clamando, como lo vamos a ver en capítulo 12, de manera que los egipcios están temiendo a los hijos de Israel, y ya dijimos que es una metáfora de las tinieblas, temiendo como los hijos de luz están buscando cada vez más, entonces, manifestar la gracia de Dios. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y les amargaron la vida, ¿sí? Con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y hemos dicho entonces que como sombra y figura, eso mismo es lo que está sucediendo en este contexto actual, donde las tinieblas hacen que los hijos de luz estén tan preocupados con el sustento, que estén tan preocupados con lograr, tener, acumular, hacer, salir del día, pagar la tarjeta de crédito, pagar todas estas situaciones que son parte de un estilo de vida en donde donde vamos cayendo, ¿sí? Y finalmente terminamos poniendo las cosas espirituales en segundo lugar porque tenemos que levantarnos desde muy temprano a estar haciendo lodito para el ladrillo, ¿sí? Pero además de eso, resulta que el rey de Egipto se quiere infiltrar en un momento que es fundamental, que es el momento del parto, y habla el rey de Egipto entonces a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dice: cuando asistan a las hebreas en sus partos, vean el sexo. Si es hombre, si es hijo, si es varón, mátenlo. Y si es hija, mujer, entonces viva. Ahora, yo sé que esto, al momento de decirlo, alguien podría pensar que es un asunto de discriminación de género desde el punto de vista bíblico, y no es así. La Biblia lo que nos está mostrando es que más bien las tinieblas lo que no quieren es que los varones tomen su lugar. Desde Génesis capítulo 1, verso 16, que lo acabamos de leer, podemos notar un principio de las tinieblas. Que los hombres no se levanten.
que no se levanten los varones de guerra. Podemos ver las iglesias llenas de mujeres y qué bendición toda la ayuda que nos aportan como varones, pero lo triste es que no vemos a los varones tomando su lugar, no vemos a los varones tomando su lugar al frente de las familias, tomando su lugar al frente de esta nación, tomando su lugar al frente de la congregación, haciendo la obra de protección. Cuando decimos hombres de guerra, no es para causar dolor, no, es para traer protección, para tener cuidado, para levantar muros, para hacer la obra de cuidado, de resguardo de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Y entonces las tinieblas no quieren que los hombres se levanten. Y ahora es más fácil ser mujer o cualquier cuestión que se parezca que ser hombre. El asunto de género termina siendo una política a nivel global que ataca el rol del varón como quien debe de asumir la responsabilidad de cuidar, de proteger, de levantar, de asumir la autoridad en servicio a quienes Dios ha puesto bajo el cuidado de este sexo masculino al que Dios le dio una capacidad de fuerza para salir al frente, para, como insisto, no es mandar, es proteger, cuidar. Y entonces lo que quiere es que los varones no se levanten. Eso es lo que vemos ahí en Génesis 1:16. Pero estas mujeres, mujeres de Dios, entendidas en los tiempos, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que buscaron preservar la vida de los niños. Buscaron que los niños se convirtieran en hombres de Dios, ¿sí? Y el rey de Egipto entonces hizo llamar a las parteras y les dice, pues, ¿por qué están haciendo esto? Sí, que han preservado la vida de los niños. Y ellas entonces le responden a Faraón, bueno, pues es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas, ¿sí? Lo que estamos entendiendo en lo espiritual es que tenemos que tener prisa. Cuando un varón está acercándose a un nacimiento espiritual, tenemos que tener prisa en consolidarlo antes de que el enemigo venga a sangolotearlo, ¿sí? Y entonces lo que las parteras están haciendo es consolidar a estos varones. Y necesitamos de esas parteras aquí en la congregación, ¿sí? Mujeres que estén dispuestas a poder ayudar a que los hombres se consoliden. A veces cuando uno le dice las cosas a los hombres, de hombre a hombre, parece como que si uno está retando, pero con el amor y el carisma que tienen las mujeres de Dios, como madres en el espíritu, poder hacer ver la importancia de la función que un varón toma en lo espiritual, ¿sí? Y Dios, dice, hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Quiénes son esas parteras? Son evangelistas, diríamos nosotros ahora. Evangelistas y pastoras, evangelistas que llevan a la luz, que abren la matriz, el útero espiritual para que nazca en el espíritu el nuevo creyente, ¿sí? Y que lo reciben y que lo cuidan, que le dan el cuidado para su primer respirar, ¿sí? Que lo limpian, que lo abrigan, ¿sí? Y por haber temido las parteras, dice a Dios, él prosperó sus familias, ¿sí? Y entonces como Faraón no pudo hacer nada con ellos, verso 22. Faraón manda a todo su pueblo, estamos hablando de las tinieblas, ¿verdad? En esta figura metafórica, diciéndoles, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvenle la vida, ¿sí? Y esto suena muy curioso porque es un poquito lo que está sucediendo con el feminismo, ¿verdad? O sea, la figura preponderante y que hay que dejar que sobreviva es lo femenino
y todo lo masculino, todo lo que suene a varón es malo, es negativo. Entonces, ahora los varones, por el simple hecho de ser varones, el golpeador eres tú, el abusador eres tú, el nefasto eres tú, el maldito eres tú, simplemente por el hecho de ser hombre. Entonces ya hay una etiqueta que está asociada al género, y de lo que se trata entonces que el varón no sea varón, que el varón entonces se feminice para que entonces pierda su identidad delante de Dios. Echar al río, recuerden ustedes que el río en lo natural es todo aquello que se acumula y termina en la mar, y la mar en la Biblia es el espacio de la acumulación de los pecados. Es allí donde son echados todos los pecados. Entonces es todo aquello que te arrastra hacia la acumulación del pecado. Dicen, échelos al río, ¿sí? Los hombres entonces, échalos a que se pierdan, a que tomen el vicio, a que hagan cualquier cuestión que en su momento pueda terminar enlazándolos a una vida de pecado y que terminen entonces perdiéndose. En ese contexto, que es un contexto bastante actual a la perspectiva del siglo XXI que estamos viviendo, allí es donde Dios va a desarrollar su estrategia. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Lo que Dios va a hacer es, va a levantar a una persona. Cuando Dios quiere transformar una nación, levanta a un ser humano, a una persona. Ahora, entiéndase que Dios puede levantar a una persona o a un montón de personas, ¿sí?, para que hagan la obra. No estoy diciendo que de los 8,000 millones de personas que somos, Dios va a levantar a uno solo. No, ya levantó a Cristo para hacer la función de redención, pero puede levantar uno por familia, puede levantar uno por colonia, puede levantar uno por ciudad, puede levantar de donde Dios quiera a todos los que están dispuestos. Y entonces, en ese contexto de perdición, dice, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué significa en ese momento que fueran levitas? Nada. En ese momento, nada. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no tenía aún el llamado al sacerdocio, pero lo va a tener después, claro. Pero la tribu de Leví entonces es una de las tribus de Israel, una tribu como cualquier otra, pero que había sido de alguna forma señalada por Jacob cuando está bendiciendo a sus hijos, y que es una oración profética la que vamos a estar viendo en cuanto a Leví, ¿sí? Y entonces ando buscando por acá en Génesis capítulo 49. ¿Qué era Leví hasta ese momento? Dice Génesis 49, verso 5. No los voy a marear. Dice en el verso 1, 49:1, llamó Jacob a sus hijos y les dijo, júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros, ¿sí? Júntense y oigan, hijos de Israel, y escuchen a su padre. Lo que está diciendo es, hijitos, les voy a profetizar. Y comienza profetizándole a Rubén, ¿sí? Me brinco a Rubén para llegar directamente a Leví. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Qué está diciendo? Pues que ustedes son el cártel de la familia, les está diciendo estos dos, ¿sí? O sea, son unos criminales. Acuérdense ustedes de cómo cuando
su hermana había sido violada y embarazada por uno de los pueblos por los que pasaron. Ellos convencieron a esta familia y a todo el pueblo que si se quería casar con Tamar tenían que circuncidarse, y cuando estaban circuncidados al tercer día de la circuncisión, que estaban todos inflamados y no podían ni moverse de la inflamación, ellos llegan y los matan a todos. Y por eso le está diciendo entonces su padre Jacob: ustedes son unos asesinos, son ventajosos, son perniciosos, ¿sí? Dice: en su consejo no entre mi alma, ¿sí? Porque son con las agravantes de la ley, ¿sí? Con premeditación, alevosía y ventaja, ustedes hacen las cosas, ¿sí? Son astutos, son violentos. Dice: mi espíritu no se junta en su compañía, porque en su furor matan hombres, en su temeridad desjarretan toros. O sea, no tienen límite ustedes, son de terror. Bueno, cuando estamos hablando entonces de cómo hay un varón de Leví que va y toma a una hija de Leví, estamos hablando de que en ese momento la tribu de Leví es una tribu que está bajo la maldición de Jacob. Es como si ustedes dijeran, es del cártel de la nueva generación, ¿sí? Entonces, son sicarios ante los ojos de sus hermanos, ¿sí? Por la maldición que tomaron. Entonces, ¿por qué tengo que decir esto? Porque de lo vil y de lo menospreciado del pueblo de Israel, de allí de la tribu de Leví, gente violenta, gente impulsiva, pues de ese varón, ¿sí? De ahí va a venir entonces Leví. Dice: un varón de la familia de Leví. ¿Cómo se llama ese varón de la familia de Leví? Aquí no lo dice. Pero en Éxodo 6:20 nos va a decir que se llama Amram. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, ¿sí? Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Muy bien. ¿Qué significa Amram? Amram significa pueblo alto, ¿sí? Si Amram, su nombre tuviera que ver con su condición, pues diríamos que era un gigantón. Era alguien grande, ¿sí? Y pues como alguien grande y además de esta familia que tenía fama de violentos, imagínenselos ustedes, pues era alguien de tenerle temor, ¿sí? Pero se casa con una mujer que es muy especial, porque el nombre de Jocabet, ¿sí? Significa a quien Dios ha levantado, a quien Dios ha bendecido. Si me permiten decirlo de esta manera, ¿recuerdan ustedes cuando el ángel Gabriel llega con María y le dice, el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo? Bueno, esa figura de llena de gracia, esa figura de que Dios la ha visto con favor, que Dios la ha visto, ¿sí?, con dignidad. Está diciendo, es una mujer que Dios se goza, tiene beneplácito. Dios se alegra en ver el corazón de esta mujer. Entonces tenemos un hombre grandote que da miedo verlo, de carácter fuerte, pero al mismo tiempo tenemos una mujer con un corazón tierno, amoroso. Y de allí entonces, en esto que estábamos comentando en Éxodo capítulo 2, de allí vamos a tener entonces que Dios va a tomar entonces a este hombre Moisés. Y entonces esta mujer concibe, da a luz a un hijo,
Noten ustedes que ella ya tenía 2 hijos previos, ya tenía a Aarón y ya tenía a María. Este es el tercer hijo del matrimonio. Y cuando lo ven, aquí dice que era hermoso. Muy bien. En el hebreo lo que dice es que era tov, era bueno. ¿Recuerdan ustedes cuando en Génesis capítulo 1 Dios hace la luz y dice, y vio Dios que la luz era buena? Hace la separación de los cielos y la tierra y dice, y vio Dios que era bueno. Hace Dios las hierbas, hace Dios las plantas y dice, y vio Dios que era bueno. Esto es importantísimo, esta frase de que Dios vio que era bueno, porque nos lleva a la referencia de Génesis capítulo 1, cuando Dios está haciendo todas las cosas. Es como si Dios estuviera recreando la tierra al hacer personas que van a traer este cambio en el entorno. ¿Me estoy explicando? Entonces, Dios tiene un plan de transformación y para hacerlo nace Magdalena López y dice, vio Dios que era bueno, ¿sí? O nace Cruzita Ocampo y dice, esto es bueno. O nace Maritza, Emanuel, o Chuyito, Dalila, o cualquiera de los que están por aquí, Reina, ¿sí? Blanca, y Dios dice, es bueno. Ese es mi plan. Vamos a hacerlo allí. Ahora, imagínense ustedes, ¿sí? Cuando nosotros vemos a una persona y vemos a una persona que viene de una familia donde esa familia nace Aida, eso es Aida, y nace Aida y Dios dice, esto es muy bueno. Pero resulta que cuando nosotros nacemos en nuestra debilidad, nacemos en nuestra limitación, nacemos en nuestra ignorancia. Y dice que Dios le tuvo escondido. Y muchos de ustedes han estado escondidos, pero no 3 meses, se han pasado escondidos años y años. ¿Sí? No solamente escondidos porque su familia los estaba tratando de cuidar, sino que quedaron escondidos, ocultos, y no se han dado a conocer, no se han mostrado, no se han manifestado, ¿sí? En ese sentido, entonces, la familia de él, sabiendo que estaba siendo perseguido, ¿sí? Probablemente, alguien dice, ¿y por qué los demás no los mataron? Una de las explicaciones que se da bíblicamente es que cuando Aarón nace, fue antes de que Faraón dijera que agarraran a los niños y los echaran al río, ¿sí? Y de que los mataran, ¿sí? Entonces, la diferencia de edad entre Aarón, que era el más grande, recuerdan ustedes que la segunda fue esta María, su hermana, y a las mujeres no las estaban matando. Cuando nace Moisés, entonces es cuando ya está el edicto de muerte sobre los hombres, ¿sí? Y su mamá entonces le tiene que esconder, pero no le puede esconder eternamente, ¿sí? Y por eso, no pudiéndole ocultar más tiempo, toma entonces, dice, una canasta, una arquilla de juncos, y la calafatea con asfalto y brea. Calafatearla, ¿sí? Es pintarla. La cubre, la brea, para que se entienda en el contexto nuestro, es chapopote, ¿sí? Entonces, saben ustedes que al momento de ponerle chapopote a la canasta, pues se va a convertir en impermeable, ya no le va a entrar el agua, va a quedar pegajosa con ese chapopote. Le van a poner, lo que ellos hacían era que después del chapopote le ponían tierrita o le ponían algo para que el chapopote no siguiera tan pegajoso, ¿sí? Que se secara. Entonces, si lo calientas tú, se vuelve pegajoso, y cuando se enfría, entonces ya no va a ser pegajoso al tacto. Y lo va a poner entonces
seguramente lo va a cubrir con tela, eso es lo que se supone, y lo va a poner entonces en el carrizal a la orilla del río. Ahora, recuerden ustedes que Egipto está situado junto al Nilo, y el Nilo, pues es un río grande, es un río ancho y de mucho arrastre. Es peligroso para que pongas una criatura pequeña en una canasta aún calafateada. Pero noten ustedes varias cosas. La primera de ellas, que cuando dice que es calafateado con asfalto y con brea, lo mismo hizo el Señor, lo mismo le indicó Dios a Noé en Génesis capítulo 6, cuando le dice que haga el arca y que la una con madera de gofer, y para que no se le meta el agua, le dice que la va a calafatear, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿sí?, tenemos que pensar cómo hay cosas, hay situaciones en donde nosotros tenemos que ser calafateados, ¿sí? Primera de Pedro 4:8, ¿sí?, hablando de ser calafateados. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 4:8, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. Ferviente significa caliente, ardiente. Miren, como el chapopote, ¿sí? Porque el amor cubre multitud de pecados. O dicho de otra manera, cuando tú calientas el chapopote y cubres la canasta esa, o cubres el arca de Noé, eso no va a permitir que el agua entre y te anegue, te llene, te hunda tu barca y te mueras en ello. Espiritualmente, ¿qué diríamos entonces de este pasaje de calafatear? Pues ella lo cubrió con amor. ¿Pero qué significa cubrir con amor, ¿sí?, una canasta de carrizos de una persona? Si me permiten la figura poética, la canasta de carrizos es tu identidad. Y nosotros en Redime, una de las primeras cosas que necesitamos hacer cuando alguien llega es restaurar su identidad. Y para restaurar la identidad, bueno, necesitamos trenzarle los carrizos, y los carrizos pues son varejoncitos, son muy débiles, son muy frágiles, sí, pero si calientas la brea, y con la brea bien caliente, que es el amor, lo cubres por dentro y por fuera y lo dejas entonces que tome forma, la persona entonces va a resistir la marejada del río en donde es puesto y es arrastrado, pero no se va a ahogar. Y aunque está sobre el río, no se hunde en el río. Puede andar sobre las aguas. Calafatear entonces la vida de una persona es ayudarle a volver a tejer su identidad. Ayudarle a que entienda quién es. Moisés necesita entender que es una bendición. Nos han hecho creer que fuimos un error porque nacimos fuera del tiempo programado del embarazo del papá, de la mamá. Nacimos desde la bastardía, nacimos sin estar entonces en el mejor momento y en la mejor circunstancia. Nacimos en una familia que probablemente no estaba lista, no entendía, y nacimos con un montón de frustraciones, ¿sí? Pero acuérdense que Dios vio a Moisés y dijo, Tov, dijo, es bueno. Y Dios no se equivocó. Nació en donde tenía que nacer. No importa si venía de una familia que todavía no eran sacerdotes, eran asesinos. Pero no importa, porque Dios puede transformar al asesino en un servidor. Dios puede transformar al que no tiene identidad, lo puede transformar en un hombre para salvar naciones, ¿sí? Lo pone entonces junto a los juncos. Y los juncos, si ustedes han nadado alguna vez en un río que tenga juncos, saben que es un espacio peligroso para nadar. Cuando yo era scout, una de las primeras cosas que aprendí para poder rescatar a alguien era que
Era más fácil rescatarlo si no se metía a donde se podía quedar enredado en los juncos, ¿sí? Y se iba a morir el otro y se iba a morir el rescatador. Entonces, para evitar tener que andar sacando cadáveres de entre los juncos ahí en Santa María, que muchos se han muerto allí, era naden en el espacio abierto donde no se te enreden los pies, ¿sí? Moisés venía de la experiencia de estar enredado y muchos de nosotros crecimos enredados en un montón de juncos, los juncos de la pornografía, los juncos de la violencia, los juncos, ¿sí?, de la amargura, los juncos de tantas carencias familiares, porque en ese charco lleno de juncos fue donde nacimos. Sí, pero cuando tú estás bien calafateada, tu canastita, tú puedes flotar en medio de los juncos y no te atoras, ¿sí? Y entonces lo ponen en ese carrizal y lo empujan y la corriente se lo va llevando. Ahí va Moisés, ¿sí?, siendo llevado por la corriente del río, y muchos de nosotros así pasamos nuestra infancia, arrastrados por una corriente que no sabíamos ni a dónde nos iba a llevar, incapaces de poder controlar el rumbo de nuestro destino. Pero en ese rumbo, ¿sí?, su hermana María va a lo lejos, pues nada más para ver qué le va a pasar. Y a veces así estuvo nuestra familia, ¿sí?, solamente viéndonos a lo lejos, pero sin poder cambiar el rumbo de la dirección hacia donde íbamos. Muchas veces nuestra familia veía cómo caíamos en vicios, veía cómo caíamos en problemas, en situaciones, y se preocupaban, pero la preocupación no era suficiente, no bastaba para poder cambiar un destino. Ahora, yo quiero poder decir aquí, quiero decirles aquí, que Dios no se equivoca. Muchos de nosotros, nuestras barcas dieron tumbos y muchos de nosotros tuvimos un montón de situaciones de conflicto, pero Dios no se equivoca. Dios te va a llevar aún en medio de ese lodazal y de esos juncos y de ese río peligroso, en medio de cocodrilos que te podrían haber tragado. Sí, pero de una manera incomprensible, Dios nos hace atravesar por todo ello, ¿sí? Y nos lleva entonces a que cubramos las etapas iniciales de nuestras vidas, donde nos va a preparar para conocer el mundo desde adentro. Ojo, el mundo desde adentro, ese mismo mundo al que después te vas a enfrentar. Dios te lleva con las personas que te van a mostrar ese mundo desde adentro. No se lo podía mostrar su familia, y Dios te lleva entonces con gente que no va a ser de tu familia y que te va a mostrar ese mundo desde adentro. En el caso de Moisés, fue la hija de Faraón, que ese día descendió a lavarse en el río, estaba bañándose y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, y vio ella la arquilla, la canasta en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase, y cuando la abrió vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, ¿sí? Se notaba, probablemente traía, como decíamos, alguna cobijita, algo para cubrirle, y era evidencia del tipo de ropa, era evidencia de los rasgos quizá. ¿Quiénes han sido las hijas de Faraón para ti? Pues quizá le caíste bien al que era el más peleonero del grupo, y en lugar de sonarte te agarró de pupilo y te enseñó a pelear y te enseñó a sonarte a otros, ¿sí? Quizá el compadre borracho, amigo de la familia, pues te empezó a jalar también a que le entraras a los negocios con él. Yo no sé quién te invitó, pero lo cierto es que muchas de las cuestiones que nosotros conocimos del mundo, las conocimos porque alguien, de alguna manera, nos empezó a meter en ello. Y no estoy diciendo que necesariamente saliste protegido. A veces salimos raspados, ¿sí? En el caso de este Moisés entonces
está allí en esa canasta. Y entonces se acerca la niña y le dice a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea, pues está chiquito y pues va a necesitar leche, y pues si tú no estás casada y no tienes leche, el niño se te va a morir. Acuérdense ustedes que no había leche instantánea, no había biberones. Lo que se ocupaba era alguien que le sirviera entonces de nodriza. Y ella entonces le dice: ve. Y entonces la doncella va y llama a su propia madre, ¿sí?, en una circunstancia muy generosa de parte de Dios, a la cual, ¿sí?, le dice la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, ¿sí?, y yo te lo pagaré. Y la mujer toma al niño y lo cría. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que el hijo volvió a la casa, pero ahora no solamente tenía dinero para criarlo, sino que además tenía el permiso, no oficial, porque no era de Faraón, pero sí de la hija de Faraón, para que no entraran a la casa y se llevaran al chiquillo y le echaran al río con los cocodrilos, ¿verdad? Y cuando el niño entonces ya crece, seguramente alrededor de los 4 años, que era la edad del destete, ella se lo trae a la hija del faraón, la cual, dice, lo prohijó, o sea, lo adoptó. Y noten ustedes, y aquí vamos a andar terminando esta primera parte, dice, y le pone por nombre Moisés. O sea, antes de eso, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? La mamá no le había puesto nombre, o si se lo puso, no tenemos ninguna referencia. Pero quien le pone el nombre, entonces, es la hija de Faraón. Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Y qué quiere decir esto? Algunos lo traducen, ¿sí?, así como dice aquí, de las aguas lo saqué, o salvado en las aguas, o salvado en las aguas, ¿sí? ¿Cuál traducción es la que a mí me hace más consonancia? Si ustedes se acuerdan, cuando Dios habla del Mar Rojo, el pueblo de Israel fue salvado no de las aguas, fue salvado en las aguas. Moisés no fue salvado de las aguas no eran del riesgo. Lo que era el riesgo era que Faraón quería matar a todos los chiquillos, o sea, fue salvado del Faraón, pero fue salvado a través de las aguas. Fue a través de las aguas que Dios las usó, esas aguas, para llevarlo hasta las manos de la hija de Faraón. Fue a través de las aguas que Dios salvó al pueblo de Israel, para que cuando venía Faraón después, esto ya siendo Moisés grande, ustedes saben, cuando cruza el Mar Rojo, las aguas no eran el problema era el enemigo que venía atrás. Y es a través de las aguas, en medio de las aguas, que Dios lo salva. Entonces, Moisés es alguien que fue salvado. Si estuviéramos juntos ahorita en el auditorio, yo les diría, digan conmigo, salvo, ¿sí? Ser salvo. Y ahora yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes son salvos? Y si usted es salvo, diga amén. Si en verdad eres salvo, diga amén. Amén, ¿sí? Ok. Pero ¿cuántos de ustedes han sido salvos y eso se ha manifestado a través de las aguas? Ah, caray. Podríamos decir entonces, tomando esta metáfora, que un cristiano que entiende su salvación y además la ha sellado en el bautismo, es como Moisés, porque ha sido salvado, es salvo a través de las aguas, salvo en medio de las aguas. Y eso es lo que Dios hizo con Moisés. Entonces, esto nos empieza a dar ya algunos elementos de este Moisés. Es un pasado de una familia que no es la mejor.
es el tercero, ni siquiera diríamos que es el primogénito, ¿no? Es el último de la familia. Como si hubiera una condena de muerte a este Moisés, una amenaza de muerte. Y para de alguna manera salvarle la vida, la mamá lo tiene que rechazar. Entonces es alguien que nace en el rechazo. Pero no solamente eso, sino que además, aunque lo está criando la mamá, ella no puede decir que es su madre. Ella tiene que decir que es la nodriza. Y aunque él está con sus hermanos esos primeros años de vida, sus hermanos saben que él no se va a quedar allí. Sus hermanos saben que él tiene un llamado para estar fuera y que la única manera en que va a poder sobrevivir es no siendo de la familia. Y entonces es muy curioso porque nace en una familia y no se siente de la familia. Crece con hermanos que no los puede ver como hermanos. Entonces hay una dimensión de exclusión, de rechazo allí. Y en todo eso, ¿sí?, Dios está diciendo ya desde entonces, porque tú eres salvo. No estás perdido, eres salvo. En las aguas yo te salvo. Preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Cómo vamos con el perfil de Moisés en todo este contexto? ¿Qué entienden ustedes de lo que hemos hablado hasta aquí? Yo sé que hay muchos pasajes de la vida de Moisés que vamos a tocar después, pero de todo esto que hemos dicho como punto de partida, ¿algún comentario? ¿Alguien ya se empieza a sentir identificado? Pues yo nada más diría así rápidamente que a veces las circunstancias adversas y el rechazo que todos experimentamos durante la vida, en lugar de hacernos sentir víctimas y ponernos a llorar, más bien debe de ser una constancia de que somos hijos de Dios, y en lugar de verlo como algo negativo, verlo como una prueba, y debería de darnos fuerza, por decir, ok, todo esto que estoy pasando es porque tengo un llamado especial, porque soy un hijo de Dios, porque Dios me está llamando a hacer su obra. Y entonces, en lugar de sentirnos derrotados, en lugar de sentirnos lastimados, esto debe de levantarnos, ¿verdad? Debe de fortalecernos. ¿Por qué? Porque pues al ser hijos de Dios, tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto nada más es prueba de que simplemente tenemos las circunstancias aparentemente en nuestra contra, pero eso es prueba de nuestro llamado, y pues ya no llorar, ¿verdad?, sino levantarnos y decir, ajú, ajú, ajú. Somos hijos de Dios, y estamos del lado vencedor, y hay que pues seguir el llamado, ¿verdad? Hacerlo, llamado. Ahora, fíjate qué cosa tan curiosa, porque tú bien lo dices, Magdalena. Hemos vivido el rechazo. Bueno, vivimos el rechazo por un lado. Moisés vivió el rechazo de su familia hebrea, pero al mismo tiempo vivió la aceptación de la familia del rey. Y entonces, mientras por un lado me está rechazando la familia de los esclavos, por otro lado me está aceptando la familia del rey. Y es curioso porque hay muchos cristianos que siguen todavía con la herida de rechazo de la familia natural, en lugar de ver la parte de la aceptación del privilegio de la familia sobrenatural, porque somos hijos adoptados del Rey Eterno. Somos hijos adoptados de Dios, como Moisés. Y en lugar de sentirnos entonces con el señalamiento, decir, es que aquella me tuvo que dejar, me tuvo que rechazar, en lugar de eso decir, estás creciendo en la mesa del rey. Sí, Magdalena. Sí, pero también así como Moisés era aceptado, él se sentía confundido, ¿no? Estaba como desubicado, no se sentía ni de aquí ni de allá.
Y a veces nosotros como hijos de Dios así nos sentimos también. Entonces, pues este ejemplo debe de ayudarnos a encontrar más nuestra identidad. Sí. Me dice por acá Norma, gracias, querida Norma. Dice, Dios me está hablando y a la vez Dios me ratifica que soy su hija. Efectivamente, ¿sí? Soy salva, o sea, como Moisés, ¿verdad? Ya entendí por qué he navegado en aguas bravas en el trayecto de mi vida. ¿Sí? Gracias, amadísima Norma. Y entonces nos metieron en un canasto, sí, pero es un canasto, siendo tan frágil, se convirtió en algo fuerte. Esta semana yo quiero pedirte que tú revises el canasto en donde Dios te puso. Puede parecer muy frágil, pero Dios lo ha calafateado por dentro y por fuera y te ha permitido navegar en medio de ríos tremendos, aguas bravas, aguas turbias, y a pesar de todo, ¿sí?, vas flotando, Dios te va llevando, ¿sí? Como Moisés, significa salvado en las aguas. Y si tú todavía no has pasado por ese proceso de salvarte en las aguas, concrétalo, bautízate. Que tu nombre espiritual tú ya puedas decir, yo soy como Moisés, ¿sí? En las aguas fui transformado. En las aguas Dios me llevó y me sacó del barro cenagoso, me sacó del charco y me llevó hasta la orilla, y ya toqué orilla y ya llegué a la casa del rey, ¿sí? Y entonces aquí es donde nos vamos a quedar en esta noche. Yo sé que hay muchas cosas más en la vida de Moisés, pero vamos a dejar descansar a Moisés en la casa del rey, ¿de acuerdo? Después de esto, habrá crisis en Moisés y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero por lo pronto esta semana dejen descansar a Moisés en la casa del rey, sabiéndose que es de linaje real, sabiendo que está chiqueado, que hay quienes le sirven. Y ustedes van a decir, ¿cómo que quienes me sirven? Sí, Dios tiene ángeles ministradores que han sido enviados para ministrar, para poner mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, como Moisés, que fue instruido y fue educado en las ciencias de la casa del rey. Sí, así Dios lo ha hecho contigo y te está enseñando las cosas, el lenguaje de la casa del rey. Amén. En santa paz. ¿Alguien más? Muy callados. Este 2022 les agarró muy tímidos. A ver. Adelante, Lore. Pues agradecida por el rema, porque toda esta palabra es un rema por lo que y estamos siendo restituidas como nadie, como es increíble que yo estoy siendo restituida desde la formación, desde antes. Dios está restituyendo mi vida, está acrecentando mi confianza en Él, mi fe, y mi hija también. Es algo impresionante que no puedo dimensionar. Y muy agradecida, pastor. Muchas gracias. Gracias, Lore. Y así como Dios restituyó la identidad de Moisés en su momento, los milagros no tienen que ver solo con lo que Dios es. Los milagros para manifestarse tienen que ver con lo que nosotros hemos entendido que somos, ¿sí? Y eso hacia allá vamos a ir. Blanca, te escucho. Sí, yo quiero compartirles algo. Me movió mucho esta parte de que somos hijos adoptados de Dios. Yo pues tengo poquito en esto y voy con todo. Yo le dije a mi mamá
hace como 2 meses, le dije, mamá, yo tengo una nueva familia y se llama Redime, e imprimí una foto donde salimos Erika, Neftalí y todo, y mi mamá dijo, odio esa foto. Le dije, mamá, ¿por qué la odias, ma? Le dije, porque los quieres más que a nosotros. Le digo, mamá, es que me la llevo mejor con ellos, o sea, es una nueva familia. Pero literalmente me dijo, odio esa foto, y la volteó. Pero digo, bueno, a veces no nos toca una buena familia o unos buenos padres, pero pues soy hija de Dios y pues con eso quería compartirles, que fue algo muy curioso, que mi mamá pues no suele decir esas palabras, me dijo, odio esa foto porque yo sé que los quieren más que nosotros. Le digo, mamá, pues me llevo mejor con ellos. Tienes bien poquito y todo, pero bueno, entiendo esa parte. Solo quería compartirles eso. No te preocupes, Dios llevó a Moisés a restaurar su relación con Aarón y con María. Sí, sí. Sí. Entonces, yo, Dile adiós, pastor. y quedó así. Amén. ¿Verdad? Pues muy bien, vamos a descansar entonces y en un rato más les envío la grabación para que puedan escucharlo, sobre todo ya después de los comentarios y demás, y que mediten en esto. Por favor, mediten en Éxodo capítulo 1 y el pedacito de capítulo 2 que llevamos. Díganselo ustedes, he sido salvado por Dios, en las aguas he sido salvado, ¿sí? El mar rojo representa la muerte de Cristo, además, ¿sí? Entonces hemos sido salvados en la sangre de Cristo, que es más que solamente agua, ¿sí? Y en esa sangre de Cristo Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Qué gusto haber estado con ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias. Hasta luego.